otro día hablaba yo con una persona que tiene una cierta edad y yo le decía, mira, creo que ha salido alguien en Brasil que bajo el nombre de Jesús, el Cristo, está diciendo que es la reencarnación de Jesús el Cristo. Con lo cual es posible que el Mesías haya vuelto. Y me decía esta señora que con una cierta edad me decía, pero eso es ser un loco, una persona que es un demente, eso es imposible. Yo le decía, ¿pero por qué? Eso es imposible. Igual que vino Jesús de Nazaret en su momento, podría volver a venir un Jesús, o el mismo Jesús de Nazaret, pues evidentemente con otra biología, pero ¿por qué no podría ser él? No, eso es imposible. Me refiero a esto porque el ser humano a veces juzgamos y hacemos juicios de valor cuando no deberíamos de callarnos porque no sabemos o porque no tenemos la información necesaria como para ajustarnos a un criterio, ¿verdad? ¿Por qué no podría volver Jesús de Nazaret de nuevo a incorporarse a ser un ser humano y a tratarnos de decir el mensaje crístico que él hace 2000 años nos envió? ¿Por qué no? Yo estoy seguro, queridos amigos, que si eso ocurriera alguna vez, volveríamos a crucificar al pobre Jesús de Nazaret, ahora al pobre Jesús de donde apareciera. Yo no sé si este señor de Brasil es el Jesús del Cristo, pero estamos en ello para intentar traerlo a este programa a ver qué es lo que nos dice. En cualquier caso, hasta que llegue ese momento, sí que vamos a hablar del Jesús histórico, ese que conocemos y que José Luis Jiménez conoce más que bien porque ha seguido los pasos de hace 2000 años atrás en base a su trabajo de investigación. José Luis Jiménez, muy buenas noches. Hola Pedro, buenas noches. Bienvenido. Gracias, Miguel. Jesúses hay muchos, pero Jesús el Cristo a lo mejor sí. Puede venir o no venir. Claro, es que fíjate esta diferenciación que has hecho, ¿no? Jesús el Cristo. No es lo mismo, es decir, Yeshua ben Yosef, que sería el Jesús, el nombre latinizado, Jesús el Cristo o Jesucristo o el Salvador, los diferentes nombres que se le han otorgado al mismo personaje que, sin embargo, dependiendo de quién haga referencia a él, lo va a hacer desde un punto de vista u otro. Y hablamos de la misma persona o del mismo personaje con ideas distintas, ¿no? Y con conceptos diferentes, muy diferentes. Yo siempre he intentado encontrar al ser humano, al físico, al histórico, ¿no? Que tiene su complicación, porque claro, cuando nos llega a nosotros un personaje que ha sido un mito, que, en este caso divinizado, ¿no? por la religión, desde un punto de vista u otro, pero en el que sabemos pues, que se han llegado a adulterar, por decirlo de alguna forma, para adornar al personaje, para crear un proselitismo, pues claro, eso hay personas que le restan importancia, que le restan relevancia, porque esto se lo han inventado, esto no existe. Claro, y el personaje sí que ha existido. Posiblemente, yo no sé, este señor que has mencionado del Brasil, si realmente es la reencarnación de Jesús, posiblemente haya sido un personaje o sea alguien que tiene dentro de su conciencia reminiscencias de ese momento, de ese momento que podemos tener todos en cualquier momento de nuestra vida. Porque, claro, el que no cree en la reencarnación le va a ser muy difícil ya de entrada aceptar que incluso que lo comentemos, ¿no? Que lo hablemos. Pero es que hay muchos casos, cientos, miles de personas que han dicho que han sido la reencarnación de otro personaje, no tiene por qué ser famoso, sino de otra persona que ha dado datos de cómo se llamaba, dónde vivía, quién era su esposa, su esposo, los hijos que tenía, o incluso algunos que han sido capaces de decir, me mató tal persona porque quiso quedarse con esto mío y esto está oculto aquí. Entonces, claro, eso no se puede saber si realmente no eras esa persona, porque está dando datos imposibles de conocer. Yo en uno de mis últimos libros, que lo hemos hablado aquí, que era la respuesta final más allá de la muerte, trato varios de estos casos de reencarnación que parecen increíbles, pero es que los personajes han dado toda una serie de información que era imposible. Incluso han tenido que ir a los archivos de las épocas que hablaban para ver si eso realmente existía.
era imposible de conocer. Por lo tanto, Y entonces, está claro que la reencarnación, o si tú quieres, la información de ese personaje sigue existiendo en alguna parte y se puede volver a presentar en el cuerpo físico de otra persona. o sea, ¿tú crees que eso podría ser viable en un momento determinado? Que alguien, no sé, se hablan de archivos acásicos, de archivos que están Claro, ahí como en una nebulosa, ¿no? Que dices, ¿cómo puede ser que alguien pueda entrar en ese archivo que está en ese otro universo como medio paralelo y sacar de ahí información? bueno, tenemos las psicofonías. Eso está probado, eso. Se Sí, puede creer o no, pero existen. La sí. psicofonía es que en un lugar, un momento determinado, se capta unas voces. A veces son diálogos completamente Ujú. claros, a veces incluso responden a las preguntas. ¿Qué nos está indicando? Pues que parece ser que en el éter, que ya antiguamente se decía que ahí se queda todo como grabado, como igual que en una cinta magnetofónica. Ahora lo Ajá. grabamos en otros sistemas más tecnológicos. Pero ¿quién nos dice a nosotros que eso no se queda para siempre, esa información? Incluso las imágenes que nosotros vemos a través de los vídeos se han grabado, se han quedado grabadas, pero el tiempo que para nosotros es lineal y va transcurriendo, ese instante ha quedado allá. Si somos capaces de ir a ese instante y de volver a captar esa imagen, ese sonido, esa información, lo que esté, la podemos volver a reproducir. Entonces, no es imposible. Si a tu pregunta, ¿es posible? Sí, es posible. ¿Cómo es posible, José Luis? Tú tienes muchos libros escritos hablando de Jesús de Nazaret, de María Magdalena, de historia, del más allá, de qué hay más allá después de la muerte. Tú eres un referente sobre este particular, ¿no? Al menos a nivel, yo diría, pues casi europeo, no sé si mundial, ¿no? Si tienes Bueno, el que te haga la competencia a nivel mundial, pero desde luego en España tú eres un referente importante, ¿no? Cuando ves que una niña, lo digo porque yo eso lo he visto en Roma, ¿no? En un curso en el Vaticano, donde una niña con 7 años, 8, bien, hablaba arameo perfectamente. ¿Cómo puede ser que una niña que no ha estudiado arameo, evidentemente, hable en arameo sí, y que sí. insulte a un cura, como el Bueno, padre Amor, por ejemplo, claro, que en paz descanse? él hablaba cuando hacía exorcismos de la sinoglosia, que es precisamente el hablar idiomas que se desconocen, ¿no? Eso es, ¿cómo puede ser ese tipo de cosas? Bueno, porque esa información, esa conciencia, porque lo que sabemos es que la persona que, vamos a decir, que está poseída, no vamos a decir ahora si es por un diablo, si es por lo que sea, pero es evidente que en esa persona existe otra conciencia aparte de la suya propia, que está conviviendo, que está interactuando con la suya propia, que en determinados casos que la ciencia es incapaz de dar una respuesta por qué se produce, en cambio sí que puede constatar de que se está produciendo, ¿no? Claro, decimos, bueno, parece que la única solución que conocemos es que sea exorcizada esa persona, ¿no? Por un sacerdote, por un especialista, para sacar ese espíritu, que está en la persona. Como no lo vemos, no lo tocamos, pues es una cuestión de fe, de creer que existe o no existe. Pero bueno, tampoco vemos las ondas hercianas, no vemos nuestra red wifi cuando estamos con el móvil y vemos que subimos información, bajamos imágenes, películas, lo que queramos, ¿no? Y nadie lo puede oler, ni tocar, ni ver. Entonces, y nos extraña que en nuestra mente sea capaz de percibir esa información, o de sentir, que como vemos luego que se producen fenómenos incluso en los cuerpos que se quedan grabados o aparecen con las manos como Cristo o tal, nos parece extraño, ¿no? Desconocemos mucho de cómo se producen, aún la ciencia tiene que avanzar, pero Tú, son hechos que están ahí, tú te que no se pueden acordarás, negar. hablando de estigmas, tú te acordarás de Giorgio Bon Giovanni, por ejemplo, Sí, este este hombre. sí tiene los estigmas de Cristo en la frente, en las manos, Eso efectivamente. es, eso, claro, decían, bueno, es que esto es imposible que él mismo se los autorreproduzca, ¿no? Es como la combustión espontánea. ¿Cómo puede ser que alguien se queme por dentro, quemado Sí, sí, interiormente, bueno, ¿no? hay muchos casos, hay varios casos y además que han sido constatados e investigados y no se conoce la causa. Se puede hacer muchas hipótesis porque es de dentro hacia afuera. No es que te quemes con un fuego exterior, sino que de dentro se produce una combustión. El motivo no se conoce y automáticamente esa persona queda carbonizada.
Claro, dirías, bueno, si tuviéramos una mezcla de oxígeno con tal, buscando a ver si químicamente se produce una fórmula que, no sé, de alguna manera se produjese esa explosión interna, pues se podría explicar, pero es que se ha producido de repente en personas que no les pasaba nada Lo y de curioso es repente, que, José Luis, lo curioso es que la ciencia no quiere investigar este tipo de cosas porque parece como que están más allá o porque interesa, no sé si alguna fe en concreto o al propio establishment que esto se sepa, ¿no? Tú decías demonios o lo que sea, ¿no? es que claro, es que fíjate una cosa, es que siempre nos topamos con lo mismo. Si, si, si no existe la ignorancia, va a ser más difícil controlar al ser humano. Para el que quiere tener el poder necesita que los demás sean ignorantes, que no conozcan Sí, lo sí. que él sabe. Entonces tiene que, a través del miedo, a través del castigo, que es lo que ha sucedido con las mayorías de las religiones, ¿no? ¿Quiere decir eso que la religión es mala? No. Lo que significa es que es el uso que han hecho de la religión determinadas personas que se creen poderosas. Con la ciencia, hay científicos que quieren conocer, que están abiertos. Hay otros que no, que dicen, no, no, esto es lo que hay y de aquí no me voy a salir. Pues claro, ese no va a avanzar, no va a encontrar nada más. Pero es un problema de la persona, más que de la ciencia en sí. Es gracias a la ciencia que estamos hoy día con avances tecnológicos y científicos que nos permiten vivir más años y conocer. Hablando de esos avances tecnológicos y científicos, tú has creado últimamente tu último trabajo, tu última obra, La rebelión, perdón, La revelación del Hijo del Hombre, ¿no? Sí. No deja de ser una rebelión, ¿eh? Bueno, sí, en parte sería una rebelión porque es un punto de vista diferente al que la religión nos ha dado del personaje del Hijo del Hombre. Ahí voy, ¿no? Y claro, resulta revelador, pero a la vez también se revela, Claro. en el sentido de que se revela de que no está de acuerdo con el papel. Y no es una figura, no es algo que está figurado, sino está ahí, ¿no? Tú no hablas de demonios, sino hablas de entidades o de Sí, seres, ¿no? efectivamente. Tú, creo que tu fórmula de entender un poco a este Jesús el Cristo es decir, ¿por qué no? Y lo dejas ir. ¿Por qué no este Jesús el Cristo sería el hijo de un extraterrestre, Dios un extraterrestre, con una tecnología muy avanzada que fue el que a la primera, a Lucia, al primer Homo sapiens sapiens, le dio un poquito de fuerza, ¿no? Ujú. Y no sé si en el día de mañana, y digo mañana hablando desde Lucia hasta el día de mañana, que sería pues el creador de el paraíso, Adán y Eva, ya Lucia se habría transformado en una Homo sapiens sapiens Ujú. y tener pues una descendencia más humana, ¿no? Y decir, bueno, pues ahora vamos a hacer que los gigantes que son mm, mis otros hijos del espacio copulen con esas Homo sapiens sapiens, ¿no? Mm. Y crear así los Los nefilins. nefelins, ¿no? Sí, sí, lo has resumido mucho y lo has dicho muy bien. Efectivamente, este sería el resumen de todo, ¿no? Hay más claves, evidentemente, en este libro, porque es cierto que hay que irse al origen de todo, para conocer por qué a ese personaje que llamamos extraterrestres y que llamamos Dios, por qué se le llama Dios y por qué es extraterrestre, ¿no? Y por qué es necesario que se produzca esa evolución en esos homínidos para llegar a ser lo que ahora somos, el Homo sapiens sapiens. Si todo se hubiese explicado y contado bien desde el principio, ahora lo entenderíamos todos. Y tendríamos muchos menos problemas, muchísimos menos, porque sabríamos quiénes somos, dónde estamos y para qué estamos Claro, aquí. muy bien. El problema es cuando se nos cuenta otra historia, cuando se aprovechan de esa tecnología, de estos seres que llegan del espacio hace ya miles de años, y hay alguien que dice, hombre, yo voy a decir que este es mi Dios, porque además lo dicen así, porque hay varios. Yo en la Biblia, por eso empiezo explicando el, el la traducción que se hace errónea del nombre de Elohim, que aparece en la Biblia hebrea. Hay que decir que nosotros los cristianos, los católicos sobre todo, tenemos la Biblia compuesta de dos libros, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento recoge todo lo que se explica en la Torá judía, en el Tanaj. ¿Y que la Torá judía qué recoge? Pues recoge unas historias que vamos a ver, que en el libro se explica, que además están a su vez recogidas de otros libros mucho más antiguos, como son las tablillas sumerias, que se encontraron luego en el siglo pasado en Nínive, y que nos hablan de unos seres que llegan del espacio
hace 450.000 años. Y la escritura cuneiforme, la cual ya se conoce y se ha podido traducir, nos cuentan todo lo que vamos a encontrar en el Génesis bíblico. Y ahí es donde, con otros nombres, evidentemente, porque en este panteón vamos a ver que es el dios Anu, el principal, luego tiene varios hijos, Eni, Enki, Enlil, y estos a su vez otros, y aquí se va a producir en este panteón sumerio una especie de enfrentamientos entre ellos mismos, entre estos dioses, el que va a cambiar, a modificar este ADN del homínido, el que sería el Homo erectus que se encuentra en las estepas de África, y le va a dar esa capacidad de razonar, de hablar, de hacer lo que ahora somos capaces de hacer, y que los monos, los simios, vemos que aún no llegan, ¿no? Y luego, sí, porque el eslabón perdido no lo encontramos nunca. No, porque esto fue una explicación que dio la ciencia ortodoxa, porque a la ciencia ortodoxa le costaba decir que no sabía. Entonces tengo que dar una explicación. Bueno, pues oye, mira, esto, según Charles Darwin, cuando hizo su libro El origen de las especies, dice, el hombre ha evolucionado de tal y tal. En parte sí, porque no el ser humano, cualquier animal se adapta al medio. Entonces va evolucionando de acuerdo al medio. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo estamos viendo continuamente. Pero claro, cuando llega al Homo, a los homínidos, del Homo habilis al Homo tal y al Neandertal, tienen que pasar como 2 millones de años. Del Neandertal al otro, 1,5 millones. Y cuando llega del Homo erectus, que ya han pasado varios millones de años entre una especie y otra, al Homo sapiens, resulta que solo pasan 250.000 años. Y dices, no puede ser. O sea, esto se escapa de la ley, de la naturaleza y del proceso de las especies, de la evolución. Entonces dicen, bueno, pues vamos a decir que hay un eslabón perdido que aparecerá algún día que nos va a justificar esta evolución. Sí, lo que acabamos de explicar. Y por eso dicen, para justificarse. Luego hemos visto que están los denisovaros y otras especies que han ido surgiendo, pero siguen sin ser el eslabón perdido. Lo curioso de todo eso, hablabas de diferentes dioses sirios o babilónicos, ¿no? Sí. Me viene a la cabeza el dios Baal, por ejemplo, que había sido adorado por los judíos en su momento, ¿no? Sí. Un dios que además tenía cuernos y tenía la misma figura que el propio demonio que nos dibuja la religión católica, ¿no? Claro, porque los judíos piensan que lo que a nosotros nos llega en la Torá, eso, la mayoría de estos escritos se producen cuando están los judíos en el cautiverio de Babilonia, que eso se produce en el 658 a.C. Aquí el sacerdote Esdras, que hemos hablado alguna vez de él, es el que va a recopilar en varios libros, y el panteón de los dioses judíos hebreos de entonces, que estaba compuesto principalmente por el Elohim El, que era el dios principal, el padre, por decirlo así, que tenía como 70 hijos, ¿no? Su esposa Aserat. Luego tenía un tercer dios en categoría, por decirlo, que sería el dios Baal, el que tú dices, que se representa con el becerro de oro cuando baja Moisés. Y hay un cuarto, que su nombre es el Elohim, los judíos lo llamaban Yahvé. Yahvé, que significaría el yo soy, ¿no? O el que soy, que en principio estaba representando al dios de la guerra y luego va a ser el dios de la agricultura. Entonces, este sacerdote cree conveniente dejar de adorar al resto de los dioses, porque son politeístas los hebreos, y que se conviertan al monoteísmo del dios Yahvé. Es ahí cuando empieza la historia que luego nos va a afectar a los cristianos, ¿no? Entonces, y vamos a ver en la Biblia, que yo decía al principio, cómo se está utilizando la palabra Elohim, que es un sustantivo plural, no significa Dios o el Dios, significa dioses, y además, dependiendo del contexto donde se encuentre esta palabra, va a significar ángeles, va a significar un señor como si fuese un gobernador o un juez, tiene varios significados. Y luego encima, por si esto fuera poco, nos encontramos que los judíos en un momento dado, este Elohim se llama Shaddai, en otros se llama Adonai, en otros luego Yahvé, como hemos visto, que es el tetragrama de la YHWY, o incluso en las Biblias evangélicas que se les llama Jehová, ¿no? Que dice, bueno... José Luis, en la revelación del Hijo del Hombre, tu último trabajo, que además recomiendo a todo aquel que nos esté escuchando que lo compre, que lo adquiera, que lo lea y lo disfrute, porque no tiene nada de desperdicio y además te ilumina de tal manera que dices, bueno, pues
En ciertas cosas voy por aquí y en ciertas cosas que no acabo de entender lo que a mí me han explicado. Al menos tienes juicios paralelos o puedes afinar un poquito más en tu fe o en tu credo, ¿no? Eh, Aparte de eso, fíjate que hablábamos de la evolución de las especies de Darwin. Yo el otro día, acabando de leer tu libro que te decía que lo había acabado de Sí. leer, se me ocurrió, y además es una práctica que recomiendo a nuestros oyentes que la hagan. Mm, Claro, si hace 200.000 años, como bien decías, que hemos cambiado tanto, pensé, digo, bueno, ahora que tenemos la inteligencia artificial, ¿no? Le voy a preguntar a la IA cómo será el ser humano de aquí 2 millones de años. Hacerlo. Veréis qué sorpresas vais a llevar. Seguramente dirá que seremos más tontos. Sí, porque dejaremos de hacer muchas cosas necesarias Pues fíjate, le pedí un rostro, digo, hazme un rostro de cómo será el ser humano de aquí 2 millones de años, te ¿no? dijo que éramos más tontos, ¿no, Pedro? No, no le pregunté eso. No. Le pregunté cómo sería la fisonomía Sí. de un ser humano, ¿no? Y lo curioso es que me daba imágenes de lo que hoy vemos como extraterrestre, cabeza Sí. hinchada por la parte superior, Claro, ojos grandes, nariz pequeña, boca pequeña. claro, mayor cerebro, etcétera. Eso es, Aumentar los sentidos que realmente son necesarios y eso es, disminuir los que apenas se van a utilizar. eso es. Lo Claro. curioso de esto es que, caramba, estamos viendo películas de ciencia ficción que nos hablan de esos gigantes. No sé si Sí, sabrás, yo no me acuerdo del título de la película, que además el otro día la vi, creo que por tercera o cuarta vez, van a una, a un planeta donde se encuentran con una nave y en esa nave habían gigantes que llevaban aquella nave y en esa nave llevaban como a los monstruos estos sí, de la cola que es, sí, sí, sí. no me acuerdo el título de la película, pero vamos, que Algo de Alien sería, sí, seguramente. Alien, tercero paso, pues no, era Aliens y algo más, ¿no? Sí, Total que al final la protagonista se lleva una de esas naves de estos gigantes nuestros, que son los sí, que nos crearon, sí, y envía esa nave al origen que éramos esos señores, ¿no? sí. O sea, con lo cual lo que te lleva a pensar es que hoy estamos hablando de cosas que a lo mejor ocurrirán el día de mañana, como cuando Julio Verne escribió 20.000 leguas de viajes submarinos o Claro. Viaje a la Luna. ¿Cómo nos íbamos a imaginar o cómo se imaginaban ellos que eso pudiera llegar a ser? Y sin embargo, hoy ocurre, hoy vamos Sí, es incluso que más lejos, sí, ¿no? no, no, por supuesto. Fíjate tú, el universo es incalculable. No, no podemos ni hacernos una idea del tamaño, por decirlo así, del universo. Y aún hay quien piensa que somos los únicos seres del universo. Y no cuando somos seguramente dentro de los seres inteligentes que deben de existir, de los que estamos más abajo, ¿no? Posiblemente, ¿no? Entonces, alguna vez lo hemos comentado. Imagínate una civilización que simplemente nos lleve 1 millón de años de adelanto. Solamente 1 millón de los miles de millones de años que ya tiene de existencia el universo. Pues igual no necesita ni un cuerpo físico. Ya su conciencia ha llegado a poder existir sin tener la necesidad de alimentarse, de tener un cuerpo que la contenga. Puede ser otro sistema completamente diferente y puede ser que precisamente estos seres, por experimentar, vamos a decir, de alguna manera, por probar algo nuevo, una vida física dentro de un cuerpo, hayan dicho, vamos a introducirnos dentro de un cuerpo humano. Y esto, fíjate, esto lo cuenta en el Pistis Sophia Jesús, se le atribuye a él, cuando él habla de los arcontes. Él que habla de este Dios Yahvé, y dice, este no es el Dios, ojo, este es un arconte. En las palabras de Jesús, en el Pistis se dice, este es un demiurgo. Que Demiurgo sí es un creador, tal, pero no es el Dios que ha creado el universo, no es el Dios máximo, ¿no? Y él cuando Jesús habla de su padre, de Abba, en arameo, que significa papá, de una forma cariñosa, siempre hace referencia a la nave donde está. Esa nave que la vemos, que está detallada y descrita en varios capítulos de los evangelios canónicos y apócrifos. O sea, no es que diga, bueno, me parece a mí que debe ser, no, lo dice. Lo que sucede es que en aquella época, como no conocían ningún aparato que volase, pues tenían que decir que era una nube, la columna de nube que en el desierto,
por el día nos da sombra y por la noche nos ilumina y mantiene alejados al ejército del faraón que no nos ataque. Y bueno, todo esto está especificando claramente que se trata de una nave. Bueno, yo en el libro creo que ha quedado muy claro que en aquel entonces, pues Jesús, efectivamente, como él le gustaba llamar, denominarse con el título de el Hijo del Hombre, era porque además quería diferenciar, decir, el hombre a partir de ahora es otro, ¿no? Y a partir de, por eso él es el Hijo del Hombre. Y él insiste, Te ¿no? voy a invitar un día a que vengas de nuevo a este programa con David Allen. Ay, sí, yo, este es un, bueno, es amigo mío, lo quiero mucho. Él escribió un libro que yo le ayudé también a editarlo, que se titula Jesús viajó en un ovni. Bueno, él estuvo investigando, aprendiendo exactamente cosas que no todo el mundo suele saber del significado de esas palabras en hebreo, que lo que está refiriendo no es a la nube en sí, sino que es un aparato que vuela, ¿no? A eso me refería, porque él ha sacado diferentes dibujos, Sí, arte pictórica, de hace cientos de años atrás, donde, claro, la gente no podía explicar qué era un ovni, ni lo que representaba pues volar en los cielos, ¿no? Como el carro de Elías y compañía. claro, claro. Bueno, pues aparecen en ciertas iconografías, Sí, aparecen dibujos de ovnis que están ahí surcando los cielos, ¿no? sí, sí. Para que un día habléis los Sí, dos sí. de lo que tú has estudiado e investigado y lo que él ha conseguido con esas imágenes, desde dónde nos podíamos llegar a remontar, fíjate bien, ¿no? Claro, desde el origen, y ya te digo, si miramos los textos sagrados, ya nos vamos al origen cuando aparece el primer patriarca Abraham. Ahí ya aparece la primera nave. Pero si vemos de dónde sacan la información de estos dioses que vienen del espacio, los hebreos lo están copiando de las tablillas sumerias cuando están en el cautiverio de Babilonia. José Luis, acabo de buscar la película que se llama Prometheus. Prometheus. Yo no Claro. sé si me Es, pueden ver, me podéis hacer un primer plano de la portada, compañeros. La he buscado aquí en el móvil, no sé si se verá bien. Esta que hay aquí, esta la tenemos aquí, me la podéis acercar, sí, Prometheus se llama la película, es de la saga de Aliens, Aliens el regreso, eso es, Prometheus ahí. Aparecen los gigantes, pero es que son clavados a los seres humanos, lo que pasa que en grande. Bueno, hay esqueletos. Siempre se ha dicho que si ahora ya es más difícil detectar cuando es una fotografía real por la IA dichosa, Claro. pero bueno, yo he estado en lugares donde tenían físicamente aún los esqueletos de gigantes de más de 4 metros. Incluso estuve con un doctor que me llevó, que a él le permitían pasar, y me llevó con él porque me seguía y sabe que me gustan estos temas para investigar. Y dice, ahora nos han escondido, no nos van a dejar entrar a verlos, dice, porque aparecieron aquí. Claro, estaba debajo de una iglesia muy antigua que está en León, en el norte. Y bueno, y luego estuvimos en las cuevas que hay alrededor donde aparecen aún los bisontes pintados. Y, claro, y ves toda aquella zona y dices, bueno, entiendes que estén aquí estos seres. No sé si hablamos en una ocasión, cuando estuve en Tiahuanaco y en Pumapunco, en Bolivia, en la frontera con el Perú. Allí encontré con un investigador conocido que, ahora te diré el apellido, que no quiero que se me olvide. Bueno, que él conoce todo aquello, estuvo con Artur Pornansky, fue discípulo suyo. Artur Pornansky en los años 40, 1940, fue el descubridor de todos estos construcciones e incluso fósiles que encontraron de un animal que se suponía extinto hacía más de 15.000 años. Pues estaba junto a un cráneo, el cráneo sí que lo fotografié, pude entrar, tuvimos que pagarle, bueno, el compañero le pagó al guarda bajo mano para que nos dejara porque estaba prohibido, lo tenían oculto en unas salas, unos cráneos mucho mayores que los nuestros, bastante mayores, alargados, además, ¿no? Que estaban junto con este otro cráneo de este... De este animal. Sí, sí, ahora no me acuerdo el nombre, perdona, porque hace muchos años. Y eso estaba oculto. Y me dice, mira, José Luis, espero que, creo que está vivo aún. Me dice, yo te he ido a un notario y he dejado constancia de todo lo que he descubierto, que hay unas galerías
por allá abajo, dice de todo lo que hay que no me dejan. El gobierno me ha prohibido que lo publicite. Y entonces tengo que esperar a que muera. Dice, cuando muera todo esto, que lo tengo en el notario, dice, va a salir. Va a salir. Y es lastimoso que tengamos que esperar a veces a morirnos para poder desvelar cosas que están prohibidas que el público las conozca. José Luis, lo que está claro es que lo que no está prohibido es leer tu libro, y lo que tenemos claro es que lo tenemos más cerca de lo que nosotros imaginábamos. Vamos a la librería y encontramos La revelación del Hijo del Hombre, de José Luis Jiménez. O bien lo pedimos a través de Amazon y en 2 días nos envían el libro a casa. La revelación del Hijo del Hombre, de José Luis Jiménez. Muy bien, Pedro. No me he equivocado hoy. No, esta vez no te has equivocado. Pues estaba a punto, ¿eh? Sí, mira que ya 30 años que nos conocemos. Y que te cambie el apellido. Y aún ¿eh? me cambias el apellido. Por eso, Bueno. quizás son los años ya, José Luis, son los años. Muchas gracias, José Muchas Luis. gracias a ti, Pedro. Cuídate Muchas mucho. gracias. Gracias. Buenas noches.